Buenas noches, estudiantes de Teoría y Crítica. Bienvenidos al segundo cuatrimestre. Esta es la clase teórica número 12. Hoy vamos a tratar de entender qué entendemos por productor. Dentro del contexto de esta materia, ¿qué es lo que entendemos por productor? ¿Qué es el productor? Y en qué medida el productor es constitutivo de la obra y constitutivo también del proyecto. Hasta ahora, y esto lo han visto en el parcial, hemos hecho un esfuerzo bastante grande en que ustedes puedan salir de una comprensión exclusivamente formal de la obra, formal de un artefacto. En las últimas clases vimos que era la posmodernidad, qué entendemos por cultura dominante. Vimos también, intentamos que ustedes entiendan la dimensión económica de lo estético, o sea, en qué medida los aspectos económicos, financieros, son constitutivos de la forma, dan sentido a la forma y ayudan a entender otros sentidos de la obra, otros sentidos que la más de las veces están ocultos. Entonces, hoy lo que vamos a intentar, y a través de un ejemplo concreto, es corporizarle, es decir, darle cuerpo, darle existencia en personas concretas, en instituciones concretas, en empresas concretas, en financieras concretas, darle forma y corporidad y visibilidad a ustedes desde una experiencia concreta, que me voy a referir en este caso al Museo de Biodiversidad de Frank Gehry en Panamá, construido entre el año 2004 y inaugurado en el 2014. Entonces, me voy a centrar con algunos ejemplos, con un desarrollo concreto, con una indagación que estuve haciendo con alguna información en internet, alguna visible, otra oculta, que es bastante difícil de encontrar, para ayudarles a ustedes a desentrañar lo que podemos llamar las tramas más ocultas del productor. Esas que no se ven, esas que no son visibles, esas que se ocultan detrás de los discursos tipo Walt Disney, de los discursos digamos que se encierran en el círculo mágico de la forma, en el círculo mágico del lenguaje. Entonces, la concepción de productor no es para nosotros una persona o está en un punto, sino que vamos a entender el productor como una red. Acá hice un esquemita un poco básico a fibrón para que se pueda ver de la idea de cómo vamos a entender hoy la concepción del productor. O sea, acá está la obra, o sea que la obra está en el centro de este triángulo, que es un triángulo interactivo que se constituye entre sí. En la punta de arriba tenemos lo que con la película Matrix entendíamos como esta red de poder, en este caso financiera, política y económica, que tiene su propia industria cultural constitutiva y que va de alguna forma circulando, constituyendo y armando lo que en este vértice vemos como las instituciones, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, dependencias políticas, bla, 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 que interaccionan con esto. Y en este vértice vamos a poner la disciplina y la profesión con sus distintos grados de funcionalidad directa, como veíamos en algunos casos con el premio Pritzker, o más mediada cuando hay algún tipo de resistencia y demás, ¿no? Entonces vemos
vamos a entender la obra en el centro constitutivo de esta interrelación bastante compleja, pero me interesa que ustedes la vean acá porque todos estos aspectos son constitutivos del sentido de la obra, de qué es esa obra, de qué está constituida y para qué sirve y cómo funciona dentro de este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como ejemplo el Museo de Biodiversidad de Panamá y vamos a tratar de que ustedes puedan ver, poniéndole nombre, apellido y enunciando algunos de estos aspectos constitutivos que están en estos vértices del triángulo y que nos van a explicar o desentrañar o mostrar otros aspectos ocultos de esa obra. Un primer aspecto es explicarles por qué elegí esa obra, por qué y ese lugar, esa obra y ese lugar. Primero, esa obra de Frank Gehry, porque ya lo hemos expuesto pedagógicamente en otras clases como un caso bastante paradigmático o extremo de funcionalidad, digamos, dentro de esta matrix global, es decir, esta idea que ya hemos expuesta de arquitectura como marca, básicamente, ¿no? De arquitecto como marca. Entonces, y me pareció interesante ponerlo en esta obra en Panamá, porque justamente Panamá tiene como esos atributos, ustedes saben, de un punto, de la misma manera que Bilbao, que el Guggenheim de Bilbao. Panamá es un punto fundamental de circulación, no solamente de productos, sino de circulación financiera, económica, muy relevante por ese punto geográfico y económico estratégico en que está ubicada. Entonces, por un lado, tiene esos aspectos de características financieras y por otro, esta divergencia digamos, de una caracterización de desigualdad social y de pobreza muy evidente. Entonces, permitía de alguna manera este ejemplo mostrarles a ustedes estas características que son propias de los procesos de globalización. Es decir, una aparente situación de crecimiento y cuantitativo y financiero, y por otro lado estas características de extrema pobreza que genera. Entonces, esas son las razones por las que pedagógicamente me parece importante presentar esta obra. Ahora, vamos punto a punto a intentar desentrañar un poco los distintos puntos de este triángulo. Entonces nos preguntamos quiénes participan, quiénes son los participantes, vamos a decir, visibles de esta obra, ¿no? Entendiendo entonces al productor, lo estamos entendiendo como una red. Entonces lo que vamos a tratar lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes, cuáles son los puntos, los integrantes, o como se dice de las ciencias sociales, los actores relevantes de esa red. Vamos a ver algunos visibles y otros que he descubierto, digamos, un poco oculto, navegando Internet, que a veces se le escapa algunas cosas, que alguna información no deseable o incómoda aparece y uno la puede encontrar. Entonces, buscando lo primero que vemos y nos preguntamos quién es el mentor. Nos preguntamos, el mentor es una palabra más de idea brasilera, ¿no? ¿Quién es el que, un poco el que pensó esto? O el que imaginó esto, o el que fogoneó o impulsó esta idea. Aparece en todos lados Rodrigo Heisemann.
Es interesante que Rodrigo Heisemann, en distintas entrevistas, aparece como presidente de la Fundación Amador. Usted fíjese, la Fundación Amador se crea para, de alguna manera, subvencionar, administrar todo el proceso del proyecto, el diseño y la construcción del Museo de Diversidad. O sea que fíjese en el rol que tiene esta institución. Como usted sabe, una fundación, y esto no es nada inocente, una fundación tiene legalmente autonomía financiera. Entonces, si bien la obra del museo se presenta como una política de Estado, porque de hecho se empieza a pensar desde el año 2000 y entre el proceso de construcción de 2004 al 2014 hay 4 gestiones, hay 4 gobiernos. 4 gobiernos, o sea que es política de Estado. Es política de Estado, pero a la vez la que maneja todo el proceso de administración, de gestión, de la contratación de Gehry, de todo su equipo, está a cargo de esta fundación, que se crea en ese año, se crea a partir del año 2000. Entonces, Rodrigo Heisemann, por un lado, es presidente de la fundación y a la vez también integra la junta directiva del museo. O sea, vemos cómo este personaje juega, digamos, por un lado en la administración y también en el gobierno mismo de la responsabilidad, que tiene responsabilidad por el manejo del museo. O sea, aquí tenemos como un primer punto de esta red, ¿no? O sea, la Fundación Amador. El segundo integrante de esta red sería la dependencia municipal local, que aquí se denomina la autoridad de la región intraoceánica. Es decir, esta autoridad de la región intraoceánica, o sea, que sería como el gobierno local, en realidad, lo mismo que desde la presidencia de Panamá, en realidad están cediendo poder. Están cediendo poder, un poder muy importante a esta fundación. Esta autoridad de la región intraoceánica dona 30.000 metros cuadrados, es decir, 3 hectáreas, dona 30.000 metros cuadrados, esta dependencia política dona 30.000 metros cuadrados a la fundación para construir esta obra. Más, además de los 30.000 metros cuadrados, más 3 lotes. Esto es interesante, ¿no? Más 3 lotes para emprendimientos turísticos. De esos 3 lotes, supuestamente de la venta de esos 3 lotes, un 35% del valor de esos 3 lotes, que no dice la superficie, un 35% es para la fundación del valor de esa venta y un 65% es para la autoridad de la región intraoceánica, es para la dependencia política. Muy bien. Ahí vemos ya cómo se van manejando estas cosas. El cuarto integrante de esta red es el Banco Nacional de Panamá. Usted fíjese que esta obra, al decir de Rodrigo Heisemann, tiene un valor previsto de $40 millones. O sea, un valor de $40 millones. El banco daría un crédito a la fundación para la construcción de esta obra, daría un crédito por exigencia de Gehry.
O sea que en los dichos de Heisman, Gehry estaría exigiendo, pondría como condición para la construcción, para el aceptar, digamos, el proyecto, el diseño de esta obra, que este banco dé un crédito. Ahora bien, acá ahora entra un quinto actor o punto de esta red que no está explícita, o sea que está entre líneas y la pude encontrar en internet. Este quinto actor es una financiera, es el grupo financiero BG, se llama. Este grupo financiero en realidad engloba al Banco Nacional, o sea que este Banco Nacional que otorga el crédito es subsidiario de este grupo financiero que se registra y tiene su existencia, se registra en el año 1999. Esto, no estoy diciendo con esto que esto haya sido exactamente planeado, pero solamente hay indicios, es interesante la coincidencia de fechas. Entonces aquí tenemos este grupo financiero que tiene más de 500 empresas y corporaciones que lo integran, porque se le debe haber escapado en internet, encontré el registro legal de la fundación y donde están todas las empresas, todas las corporaciones, son más de 500 y algunas de las que integran este grupo financiero, además del banco, dieron donaciones como el grupo Rey, el grupo empresarial Rey, que funciona, $1 millón para la construcción de del museo. Bien, es muy interesante que esta financiera, BG, entre todas las cosas y los empresarios y corporaciones que constituye, tiene tareas y acciones en todo el planeta. Solamente un 10% del capital de la financiera, solamente un 10% pertenece a panameños. Todo el resto son acciones de todo el planeta. Y es curioso, porque esto es interesante de lo que es el sistema global, que esta financiera tiene que ver también con este sistema de financiamiento de vivienda a 30 años, dentro del cual yo, por ejemplo, tengo uno de esos. Así que ahí vemos de alguna forma cómo este actor red, al que llamamos productor, este actor red, digamos, actúa la estrategia un poco actuante para llevar adelante esta obra. Ahí tenemos una idea, digamos, concreta, con nombre, apellido, digamos, y alguna información que yo creo que es bastante confidencial, me sorprendió, que están en internet, que les da a ustedes una concepción de qué hablamos cuando nos referimos al productor. Ahora bien, y con esto terminamos. Por un lado tenemos esto, y por otro lado Panamá, que como les decía, me interesaba porque es uno de los países más divergentes respecto de esta contradicción que muestra el discurso entre los discursos del crecimiento de Panamá respecto al Producto Interno, respecto al crecimiento económico, y por otro lado el desarrollo real y los datos concretos. Ustedes fíjense, ¿no? Porque estamos hablando de una obra de 40
millones de dólares. Esta organización financiera, BG, este grupo financiero BG, y esto figura en ese documento, en el año 2007 tenía un capital de 40.000 millones de dólares. El 10% solamente de panameños. Fíjense los números que se están manejando, y ahora veamos la realidad de Panamá. Estamos hablando de 4 millones de habitantes aproximadamente en Panamá y 1 millón de pobres. 1 millón de pobres, 11% de desnutrición y un 40% de pobreza en zona rural. O sea, en realidad es el quinto país con más desigualdad en la región. Si quieren sumar le sumo algunos datos más, el 50% de los jóvenes menores de 20 años son pobres y el 60% de la población indígena, mayoritariamente del mundo rural, es considerada indigente. Entonces, estos datos son como muy elocuentes, ¿no? muy elocuentes, para poder entender realmente el sentido oculto. O sea, poder entender qué es el productor, rompe o quiebra, digamos, este círculo mágico de fascinación por el artefacto. Ustedes vean los discursos que hay sobre el buceo de biotecnología, de las analogías entre las formas de colores y de los techos con la naturaleza de Panamá, digamos, todos los discursos, y vean por otro lado esta realidad. Entonces, hay que despertar. Hay que despertar. Hay que despertar y quebrar el sentido, mostrar, digamos, la verdad, digamos, cuál es el sentido oculto de todo esto. Estos datos, toda esta información, todos estos actores, estas estrategias que se cruzan, la idea de productor, entendida como red, nos ayudan confrontándola con estos datos de situación trágica de la humanidad, nos ayudan a ver en dónde estamos. Es muy elocuente, o sea, hay que ser idiota para no darse cuenta de esta confrontación. Es muy elocuente, son muy elocuentes estos números. Y es muy grande la responsabilidad que tenemos como disciplina de no poder ver, no poder entender y no poder comprender, digamos, qué es lo que hay por detrás, cuál es la trama oculta de esto que llamamos productor, qué es lo que hay por detrás del Museo de Biodiversidad. ¿Qué es lo que hay por detrás? Como decía Tafuri, ¿cuántos homicidios ocultos? Bueno, de eso se trata esto. Esta es una manera de poder llegar a ustedes, en este caso, como decía en un principio, corporizando con un ejemplo concreto, con actores concretos, ¿qué es un productor? Porque no existe la cultura dominante, no existe la posmodernidad y la cultura dominante sin esta corporización, sin esto que es estrategia pura. Bueno, sin duda ustedes en el premio Pritzker que tienen y que cada uno ha elegido analizar, pueden hacer un intento y de ver a ver qué pistas se encuentran de qué es lo que hay atrás de cada obra. Bueno, la seguimos en los grupos.